finales de esta agenda abierta por la pantalla del 4, llegando a muchos lugares de la República Argentina a través del Facebook, YouTube, en Instagram. Bueno, estamos por todos lados, ¿sí? Y así están llegando mensajes también de muchos lugares, felicitando a este equipo deportivo, lo que dije de las elecciones también. Muchísimas gracias por los mensajes. Dice que piense la gente cuando vayan a votar. Bueno, esto recién comienza. Ya los equipos están formados, veremos qué pasa de ahora en más para esta campaña que se viene, ¿no? Bueno, para mí es un honor y mucho le agradezco a Tony Brochado en esa llamada telefónica. Dice, vos sabés que tengo un amigo, me estuve en el Chocón, ayer rescatando un velero, Tony siempre con el buceo, ¿no? Con su equipo. Dice, hay un gran profesional, médico cirujano que trabajó con Favaloro y que ha escrito un libro, Fernando Bouglione, que me corrija él, ¿no? Es nacido en Bahía Blanca, allí estudió, hizo la primaria, la secundaria y hoy está aquí con nosotros. Para mí es un gusto y un honor tenerlo. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo está? Bueno, lo puedo tutear, ¿no? Sí, sí, por favor. Bueno, Fernando, ¿qué lo trae por esta zona? Vamos a empezar por aquí. Sí, en realidad, Por la zona de la costa del Golfo San Matías, ¿no? sí, la idea fue hacer la ruta que hizo mi padre, que fue marino, que recorrió estas costas en 1929 hasta el 34, en que navegó. Y entonces era el plan inicial. Pero a veces la salud se pone en contra y mi mujer hizo una hernia de disco y hicimos el viaje que íbamos a hacer toda la costa patagónica hasta Gallegos, el Calafate y retornar por la 40. Lo redujimos a hacer un viaje corto porque con esta fractura de disco no puede, esta ruptura de disco. Así que hicimos este viaje corto y ha sido muy lindo porque la verdad que teníamos muchas ganas y yo personalmente tenía muchas ganas de conocer todos los puertitos. Conozco en realidad Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, donde viví. En Comodoro y en Caleta viví ejerciendo como cirujano general. En Comodoro estuve 11 meses y en Caleta Olivia 1 año y medio. Y allí apareció Favaloro, yo me pensaba ir al Canadá a trabajar en el Sacré-Cœur de Quebec. Pero Fernando, ¿qué te llevó a la medicina? Porque por lo visto, ¿qué me llevó? claro, por lo visto sos familia de navegantes, ¿no? Sí. Y bueno, y allí meterte a la medicina, nacido en Bahía Blanca. Nací en Bahía Blanca y tenía mucho contacto con Puerto Belgrano y cuando venían los compañeros de mi padre y hacían los movimientos de los barcos de Galvana White, etc. Para mí era una cosa sumamente... Así que yo un día le dije a mi padre, papá, quiero ser manejador de barcos o empujador de cascos. Porque él trabajaba en una bodega, yo veía que los cascos que venían en esa época, en casquitos de 200 litros, iban arriba y había un señor que los enderezaba y los ponía en una... Y entonces quería hacer esas dos cosas. Se ve que toda la vida, además de la enorme atracción que ha sido el mar para mí. Sí. Pero bueno, llegado el momento no tenía una vocación franca, mi madre quería que fuera médico, y se abrió la facultad de medicina, pensé en ingeniería, como soy bueno en matemáticas, me hago ingeniero, y no tenía claro la historia, hasta que llegó la facultad y había que entrar y había que decidir por una, y dije, bueno, ya sé, médico y después médico naval, me meto en los barcos. Claro. Cuando uno termina su carrera, médico naval, me quedaba chico, y entonces empecé la residencia en cirugía general,
Y después me iba a Canadá y aparece Favaloro en la Argentina. Ay, ¿cómo llegaste a Favaloro, Llegué Fernando? Médico porque, cirujano, tuviste que trabajar con el corazón también. sí, en muchos miles de pacientes. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo era ese hombre Favaloro? Porque Favaloro escribiste un era libro. sí, yo escribí el libro, que es un libro de una forma distinta de verlo, me parecía a mí. Y la forma distinta es verlo en su salsa, en la sala de operaciones. Es decir, Favaloro era una cosa afuera y otra cosa dentro de la sala de operación. Un tipo que hizo un enorme esfuerzo y con un patriotismo patológico, porque se pudo haber quedado en Estados Unidos ganando Fortuna, millones de dólares. pero no quiso. Se quiso venir a la Argentina y hacer una escuela. En realidad, hay que decir la verdad, hasta que Favaloro no aparece en la República Argentina, la Argentina estaba muy lejos de tener una buena escuela de cirugía cardiovascular. El Brasil nos llevaba una delantera y, y llegado Favaloro, nosotros nos subimos a un jet y nos fuimos a la punta de la ola. ¿Por qué? Porque él era un tipo capaz de transmitir sus enseñanzas y al final éramos parte de un enorme mecanismo, porque al final debía haber, éramos 4 staff y, y había unos entre 12 y 18 residentes por año, sumando primero, segundo y tercer año, ¿no? Y la cantidad de cirugías era entre 10 y 14 cirugías De diarias, corazón. de corazón. Había que estar, ¿no? Ahí. Había que aguantar, tener un estado físico bastante bueno y aguantar. Y hay que decir la verdad, Favaloro no era un señor fácil. Era un jefe de los jefes a la antigua, de esos jefes. De manera que, bueno, hay 1000 aventuras que yo cuento acá en el librito, de cómo aprendimos, de cómo nos enseñó, derribando mitos. Favaloro era un derribador de mitos. Y a nosotros lo mismo. Yo, por ejemplo, había pasado por los tumores de mediastino y en mi residencia había visto 2 en mi hospital y había visto después en el hospital Santoyani, que es de tórax exclusivamente, había visto 3 más. Y en ninguno podíamos haber resecado, siempre se decretaban no resecables. Los abordábamos por un pequeño tajito acá arriba, no veíamos nada, la verdad. Y un día en la lista de cirugía que yo hacía para el servicio, vi que había notado un tumor de mediastino. Y le dije a Favaloro, yo lo anoto, doctor, pero yo sé que son irresecables. ¿Qué? Me dijo. Yo digo, ¿qué he dicho? Vos tenés un complejo con los... Digo, mire doctor, operamos 3 en el hospital Santoyani y 2 en mi hospital, nunca fueron resecables. Bueno, vos tenés un complejo y yo te lo voy a quitar mañana. Así que yo me metí en la sala de operación, le pasé la sierrita de cortar el esternón, abrí y me encontré una enorme pelota así, cubierta por venas, arterias, y atrás pequeñas cosas, como la tráquea, las carótidas, la arteria pulmonar abajo. Una cosa compleja. Y entonces Favaloro me dijo, yo te voy a decir, mirá, tac, abrió una pleura, abrió otra pleura, bueno, son cosas técnicas, y abrió el pericardio. Me dijo, nada está tomado, esto es sacable. Y en los siguientes 15 minutos pidió su tijera de mango negro, porque, qué sé yo, la pinza fulana, y hizo pum, 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 y lo sacó. A mí me pasó a un nivel superior de cirujano. Ese día yo salí distinto de la sala de Claro, operaciones. claro. Realmente con un maestro así uno
Era fácil para él. Para él era sencillo, Sencillo. pasaba las cosas por encima. Qué sé 16 yo, años era estuviste con él, ¿no? 17, estuve 17. 16 años, 4 meses y 23 días, exactamente. Entré el 1 de mayo y me fui el 24 de agosto. ¿Y qué te llevó a irte? Y estaba poniéndose el ambiente pesado en el servicio. ¿Por lo económico? No lo económico ganábamos una montaña de plata. No era el problema económico, el problema es que se empezó a rodear de como todos los grandes tipos que se rodean de gente que por ahí no es del todo, yo creo que le terminan, bueno, de alguna manera le terminan complicando la vida. Tenía tipos muy útiles y tipos que no lo eran, y yo entendí que me estaba cerrando mi camino y quería volar mucho más alto. Él me había mandado, estuve en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, en la Universidad de Utah, trabajando en corazón artificial. Estuve en Houston, Texas. En total he pasado más de un año largo en distintos lugares. Y cuando volví, claro, había aprendido muchas cosas, y empezamos a hacer trasplantes, primero renales, y después hicimos más de 400, y después los cardíacos. Y bueno, había, qué sé yo veía que no tenía un camino totalmente libre delante. Pero él Así te que marcó el camino, ¿no, Fernando? él lo marcó, Te lo sin marcó. lugar a dudas, sin lugar a dudas, con una carta de Favaloro yo entré en cualquier lugar de Estados Unidos o de Francia como si fuera un privilegiado. Eras el discípulo. Claro, era su discípulo y eso era la punta de la ola en ese momento, la cirugía coronaria era la punta de la ola. Y estábamos arriba con él haciendo este trabajo. Era un tipo que tenía una convicción y un poder de convicción. Lo he visto dar conferencias en Estados Unidos con un inglés que no era un inglés preciosista, era un inglés aprendido en Estados Unidos trabajando, ¿no? Él trabajó 11 años, estaba en la Cleveland. Pero lo escuché en una conferencia y escucharlo con un acento inglés que parecía, no sé, un tipo bajado de un barco el día anterior. Era muy, muy fuerte su acento Era un maestro, digamos, en todo, argentino. ¿no? Era un maestro en todo, pero con los idiomas no era el fenómeno. Era un fenómeno para hablar, para Sí. definir las cosas. Y esa vez, yo recuerdo el Congreso Internacional empezó a hablar en inglés y con mucho acento, un acento muy marcado. Y yo dije, hoy nos matan, ¿no? Hoy nos prenden fuego los argentinos antes de salir de acá. Y escuché a 3.000 médicos aplaudiéndolo de pie. Y entendí que uno puede tener dificultades con el idioma o no pronunciarlo como corresponde, pero si lo que dice es genial, Es genial. prende, Era genial. era genial. Y entonces son las cosas que tenía, sus virtudes más grandes son esas, y la claridad de pensamiento, una síntesis rapidísima. Él decía, yo semblanteo a una persona y sé lo que piensa. Digamos que era un tren de velocidad, era, ¿no? Sí, sí, yo lo comparo en el libro, le digo que uno estaba en una estación y él pasaba a 200 kilómetros Se por hora y llevaba él se todo. tenía que subir. Sí. Todavía quedan muchos de sus discípulos por todos lados. Ha dejado, no sé, en España cuántos dejamos, en Italia un montón, ni hablemos del territorio americano, ¿no? Desde México para abajo, hemos tenido cualquier cantidad de médicos extranjeros
Yo creo que en total, hasta que yo me fui, la residencia hubo más de 200 médicos, de los cuales 80 eran extranjeros. Fernando, ¿qué lo llevó a tomar tal decisión? ¿No? Porque también lo escribís en el libro y Sí, deja una carta, deja muchas cartas, mucha, ¿no? deja como 18 y al público creo que salieron, no sé, 5 o 6. La que más se conoce es su carta al juez. Yo pienso que yo estoy escribiendo el motivo de su suicidio, pero estoy viendo qué forma le doy. Estaba buscando algo como Fernández Díaz, que ha escrito El puñal o cosas así, buscarle una forma novelada. Él tiene varios frentes. Uno es el problema de la fundación, que El salvataje, necesita, ¿no? Que un el salvataje económico. salvataje que necesita mantenerlo, pero yo creo que es lo de menos. La principal cosa es que él estaba enamorado, se había quedado viudo, yo estaba enamorado y tenía una novia más joven y su entorno no le permitía, él se quería casar y su entorno no se lo permite. Esa es una, y la otra es que de un día para el otro, por razones de, yo creo que estaba sobredimensionada la fundación, tiene que echar a un montón de personas, 700 personas, y él tenía un montón de gente, desde Tita Merelo, el famoso cantante de tangos que era su paciente también, que yo no... y un montón de gente, profesor de él de la facultad que no tenía recursos económicos, todo adentro de la fundación, como si fuera una especie de cotolengo. Y por otro lado tenía alrededor de 1.500 médicos, unas 2.000 y pico de enfermeras. Por eso me dicen que si se suicidó por $1.200.000 es poco dinero para un tipo que parecía poder superar todo. Yo creo que era un momento difícil en la Argentina. No estaba bien rodeado por un comité de crisis y le impedían un casamiento que él quería hacer. Yo creo que si voy a resumir, Sí. ahora, todo esto es mi visión de afuera, yo estaba afuera. Ahora, con él hemos hablado, tuvimos porque yo me voy y él se enoja conmigo, yo me enojo con él. Y estuvimos enojados como yo diría 2 años o 3 años, y un día, bueno, empezamos a hablar por teléfono, por distintos enfermos, por aquel, que yo te mando te mando el otro. Y al final tuvimos una charla yo calculo, de 1 hora y media, donde nos volvimos a encontrar. Y la verdad que para mí era muy, muy lindo que pasara eso, porque es como el padre quirúrgico, es como uno se puede enojar con su papá, puede decir cosas de su papá, mi papá haga esto, bueno, pero al final el papá, y en este caso es igual. René Favaloro era un tipo que dejó una huella no en mí solamente, es una camada. Tenemos un grupo de WhatsApp que todavía nos seguimos comunicando con los chistes, con las cosas, con las palabras de Favaloro en la sala de operaciones. Yo tengo discípulos míos en Guayaquil hay uno, pero digamos en Barranquilla, en Colombia. Y cuando entré a verlos operar, ¿qué ocurrió? Estaban usando las mismas frases que usaba Favaloro tantos años atrás, de manera que ha penetrado profundamente en sus discípulos. ¿Y qué te lleva a escribir la historia? La historia me llevó a escribirlo primero porque es algo gratificante para mí, porque fueron años hermosos. Yo tengo ahora en mi casa, en el Chocón donde vivo,
tengo un cuadrito que dice a Fernando Boulión que nuestro maestro de cirugía cardiovascular y hoy amigo. El pedazo de hoy amigo creo que vale mucho más que haber sido maestro de cirugía cardiovascular. Y es el recuerdo de los cirujanos de 1980, que trabajaron, ese grupo empezamos en La Torre en el 78, yo calculo, y yo me fui en el fines del 88, de manera que estuvimos muchos años, muchos enfermos y mucho aprendizaje. Era un hombre a cumplir su camino, era, ¿no? Él iba a cumplir su camino aunque le pasara, tenía que, no sé, por eso no puedo entender el final. El final únicamente tiene que ser algo muy, muy grande, muy importante, no una deuda económica, me parece una cosa. No lo tomas por ese lado. No. Lo Creo que relatás es en el más. libro también, No, en ¿no? el libro hablo del resto de parte de la gente del comité de crisis, pero no lo trato en el libro el tema porque todavía no lo tengo del todo cocinado en la cabeza. Que fue un golpe para todos, ha sido un golpe brutal. Pero yo tengo mi teoría, yo creo que es más una cosa, es difícil de decir, pero creo que tiene que ver primero con el amor y después con otros problemas asociados. Bien. Bueno, un libro que está allí, que lo hemos publicado ya en pantalla, ¿no? Se llama Favaloro, ¿no, Fernando? El corazón en las manos. El corazón en las manos. Es lo ¿Qué que título, tuvimos en las no? manos, sí. ¿Qué título, no? Es lo que tuvimos en las manos durante todos estos años. Sí. Del 72 al 88 estuviste, ¿no? Así es. Entré el 1 de mayo de 1972 e hice guardia porque no había nadie, éramos 3, así que hacíamos una guardia cada 3 días. Y me fui. ¿Qué cambió de la muerte de Favaloro? Es un tipo irreemplazable. Sí. Claro. En todo sentido. Como maestro, como pensador, como su visión política de las cosas, yo creo que es muy difícil, por eso dice, grande como Favaloro Bozo, pero ni la suela del zapato le llegó, porque puedo haber sido muy habilidoso con las manos, pero todo lo que desarrolló Favaloro en su vida no lo he llegado a hacer, ¿me entiende? Fernando, y si hoy te lo encontrarías, hoy. ¿qué le dirías? Me pondría a charlar un rato largo. Sí, ¿por qué lo hiciste, no? Sí, me pondría a charlar un rato largo, porque qué cosa, qué pena me da que haya pasado esto, cómo podría haberte ayudado. Tendrías un montón de preguntas, ¿no? Sí. Yo estaba afuera, ahora para mí fue una piña fenomenal, porque ¿cuál era la imagen? Si usted le pregunta a los 200 medios que pertenecemos a este grupo de WhatsApp, si lo pueden creer, era capaz de pasar por arriba de todo. Con una personalidad, así como les conté lo de ese tumor de mediastino, así era para la vida. Vos lo que tenés es un complejo con esto, yo te lo saco y te lo sacaba. Es decir, es un tipo muy, un superdotado. Cuando un tipo es un superdotado, no solamente, yo no hablo de las manos, hablo de su visión general de las cosas. Él le encontraba el camino. Y yo le podría contar Y el equipo estaba episodios. seguro, con él estaba seguro, ¿no? El equipo nosotros lo llamábamos solamente la excepción, cuando realmente hacíamos agua todos,
ahí lo llamábamos. Cuando todo el mundo hacía agua lo llamábamos. Y él intentaba arreglarlo con un espíritu muy, muy especial. Si se le moría a él, se había hecho todo lo posible. Nosotros todo lo posible y después él todo lo posible. Así que, digamos, esa era una personalidad y él apreciaba en nosotros, él decía nos decía piropos, ¿no? Tendríamos que salir a operar por el mundo para que vieran lo que es un ballet. Tenía un montón de frases y realmente era un ballet. Entonces usted veía, qué sé yo, y nosotros disfrutábamos con la cirugía cardiovascular. Realmente era una... Y bueno, hicimos tantas cosas en conjunto, tanto aprendizaje, que después usamos en enseñar a los nuestros. Claro. Pero quedó para la historia todo esto. Quedó para la historia, uno no se puede... Ya le digo, un superdotado. ¿Está para la venta el libro? A la venta, usted sabe que este libro salió esta es la colección Pocket, es la versión chica. Yo tengo el otro, que me deben quedar muy pocos, con las fotos de los 60 años de René. Yo no sé qué es lo que queda todavía, porque bueno, se van yendo. Y el libro, no sé si estará a la venta hoy en día por Penguin Random House, no sé si lo tiene, porque esto debe haber salido, no sé, no sé si esto dice hasta cuándo se escribió, cuándo se imprimió, pero no. Debe haber sido, ya muerto Favaloro. Favaloro se suicida en el 2000. Así que... Mes de junio, ¿no? Sí, para su cumpleaños. Después de su cumpleaños, a los pocos días de su cumpleaños. No, por eso tiene que haber sido algo en relación a algo muy serio. Tiene que ser o una gran traición o simplemente que estaba enamorado. Bien, bueno, Fernando, para mí es un gusto. Sí, para mí Médico también. cirujano que estuvo con nosotros. Qué título, ¿no? Favaloro, el corazón en las manos. Sí. Qué bien pensado, ¿no? Sí, a mí se me ocurrió, es mía la idea, yo creo que porque bueno, tuvimos el corazón en las manos y lo hemos visto tantas veces, tantos miles de enfermos. Cuando yo me fui de Favaloro había 50.000 historias clínicas, pongamos que no fueron todas quirúrgicas, pero habría 48.000 cirugías. Saque la cuenta, eso. Sí, sí. Y hoy paseando, ¿no? Y Disfrutando hoy la vida. sí, bueno, hoy yo ya me jubilé, lo ayudé, operé hasta los 74. Y a los 74, como dice un hijo mío, pero vos ¿por qué te retirás si no te tiemblan las manos y no me tiemblan todavía? ¿Por qué si no tenés problema en la vista te retirás? Le digo, porque el problema está acá adentro. Claro. No quiero más. Y ahora disfrutás. Y ahora disfruto, veo crecer las plantas, tengo mis plantas protegidas. ¿Estás radicado en? Estoy en Villa El Chocón. Villa El Chocón. Y allí lo conociste a Tony. A Tony lo conocí, en realidad la que lo conoce es mi mujer. Tu mujer. Mi mujer lee que han rescatado un barco de madera en Villa Langostura. Mira. Y a raíz de eso, después de muy mala experiencia con algunos otros buzos, lo conocimos a Tony y bueno... Hoy te trajo a San Antonio. Claro, no, pero es de entrada, nos entendimos, empezamos a charlar y bueno, fue fácil, sencillo y me acuerdo haberlo visto salir al barco con los dos bollones al Claro, costado, ver sí. salir primero Con el flotadores. palo. Ay, Dios. Bien. Bueno, ¿te sentiste cómodo, Fernando? Sí, muy, muy bien.
muy Bien. cómodo. Bueno, ha sido un gusto escucharte. Espero que les haya gustado, Sí, no sé sí. si... Esto lo podés volver a ver, ¿eh? Tu nota se Sí, puede volver a ver. es una manera distinta de verlo a Favaloro. No es San Martín, Favaloro. Está claro, yo no lo voy a decir acá. Sí, sí. Favaloro no es San Martín, es un tipo, un superdotado, capaz de... A ver si yo te lo describo con una frase, que no la quise decir acá tampoco. Yo un día operaba 4 enfermos por día, de manera que entraba a las 8 menos cuarto de la mañana y me iba a las 8 de la noche. Si había que venir a las 3 de la mañana a reoperar, yo venía. Vivía en un quirófano con la luz prendida. Y un día, uno de los tantos enfermos, habíamos empezado a hacer aneurismas disecantes, que como ya mi padre se murió de un aneurisma disecante, yo tenía una cosa con la enfermedad, y había aparecido un cemento con el que pegábamos los aneurismas, y operé uno de esos tantos enfermos. Y pasé, esta vez no andaba bien el enfermo. Y entonces pasé delante de la oficina de Favaloro, me hizo así con las manos. ¿Por qué tenés la cara, me hizo así, larga, ¿no? Dice ese paciente González, doctor, que me tiene podrido, es el aneurisma, ¿se acuerda de usted? Usted me dio una mano para esperarlo. ¿Sí? Ah, sí, ya sé. Dice, ajá. ¿Y qué te pasa? Y digo, mire, un día anda bien, un día anda peor, se va a terminar muriendo. Ajá, muy bien, dice. ¿Y who's the next? Traduciéndolo al inglés de que pase el que sigue. No jodas más, anda a laburar y que pase el que sigue. Usted dice, pero este tipo no tiene alma, que es lo que yo pensé en el momento. Sí, tiene alma, es un jefe de servicio que no puede tener a su gente llorando por los rincones. Bueno, eso era Favaloro. ¿Se lo pinta? Ahora yo eso no lo puedo decir ahí. ¿Eh? Fernando, gracias por venir. No, Quédate. Ah, no. sí. Gracias por venir, ¿eh? Lo mejor para vos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de charlar un poco sobre Favaloro. Y conocer la historia, ¿no? Sí. Y conocerte a vos como cirujano. Bueno, ¿Sí? gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, así estuvimos con este médico cirujano, Fernando, nacido en Bahía Blanca, hoy radicado allá en la provincia de Neuquén,